Empezar la presentación en español. Quiero presentar a Carlos Beltramo. Carlos Beltramo, él ahorita está en España, por eso estamos teniendo la reunión vía Google Meet. Él es doctor, él es un PhD de la Universidad de Navarra y él es en el programa de educación y es licenciado en filosofía por la Universidad de México. También él es un investigador en el proyecto Infinity, Familia, Amor y Sexualidad del Instituto de Cultura y Sociedad, que también es de la Universidad de Navarra. También es colaborador en la Facultad de Psicología de esta misma universidad y es miembro fundador y patrono de la Fundación Good Love, la red internacional, ya lo iba a decir, disculpen, patrono que promociona programas y materiales de formación afectivos sexuales que van en línea con el magisterio de la Iglesia. También hay una página que para más información acerca de que es goodlove.org. También es co-creador de diferentes programas afectivos sexuales, como el programa que usamos acá en el colegio, que es el programa Will to Love, a sus hijos, que los alumnos de primero a quinto grado van a estar recibiendo. También les ha llegado a ustedes los padres un libro, que es el libro para padres, que está en español, por eso van a ver que el título es Quiero Querer. Luego, bueno, ha publicado diferentes artículos en revistas científicas auditadas por pares y capítulos en libros sobre educación de carácter, familia, educación afectivo-sexual. Él es casado con una peruana, como yo, y es padre de 6 hijos. Bueno, sin más, te doy la palabra, Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estás en mute, Carlos. Okay. Muchas gracias. Sorry that I can't do this conference in English because I am more comfortable to speak in Spanish. It's better for you and better for me. Sorry for the only speaking English person, ¿no? Entonces, bueno, la idea básicamente es hablar un poquito de el material, pero dando un poco los fundamentos del fondo de esto, digamos, ¿no? Sobre todo porque es posible que cuando hablemos de educación afectivo-sexual, educación afectiva o cualquier cosa que le ronde a esto, y primaria, nos ponemos todos muy nerviosos. Y ¿saben qué? Está bien que nos pongamos nerviosos, ¿ok? Porque en este terreno se hacen cosas completamente desastrosas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿porque algunos hagan cosas desastrosas, entonces es una materia que no hay que tocar? Eso es lo que tendría que preguntarnos. Es decir, dicho en otras palabras, poniéndonos un poquito más drásticos y dramáticos. Nuestros niños, ante los 11 años, no son sexuados, no tienen nada que aprender sobre el tema de la sexualidad en general, solo empiezan a ser sexuados en la adolescencia cuando creemos que vale la pena hablarles del tema. Entonces, claro, empezamos a tener grandes dudas y empezamos a darnos cuenta de que efectivamente hay gente que está haciendo desastres y hay que pararles la mano completamente, y si hay que hacer, como padre, que usted no tiene ese problema, pero otros que ustedes conocen sí, de objeción de conciencia y reclamar que el colegio no haga desastres, está bien. Pero cuando sí tenemos gente que nos ayuda, significa que no vamos a trabajar el tema, y entonces déjenme compartir, voy a hacer esto, a ver si puedo, esto así, voy a compartir pantalla, pero... Vale, entonces acá. ¿Sí me has dado permiso para compartir pantalla? Acá, sí. Solo que se tardó un poquito en abrir. Entonces. Presentación. Ahí está. Vamos a ver. Entonces, básicamente, lo que tendremos que hacer previamente, de alguna manera. Un segundo,
porque estoy usando la misma pantalla para ambas cosas. Entonces, que básicamente de lo que se trata es entender de qué vamos a hablar, de qué se debe hablar cuando hablamos de la educación afectivo-sexual, que implica una definición mucho más genérica que lo que muchas veces los gobiernos entienden por educación afectivo-sexual. Me refiero a gobiernos, instituciones internacionales o el público en general, ¿no? Entonces, tengo para eso bueno, entonces están los libros que en español tienen lucen de esta manera y que a través del convenio que tenemos con Shelton están convirtiéndose en Wild to Love, que es lo que ustedes van a estar usando en este año, ¿ok? Entonces, si yo les preguntara, si alguno se anima a intervenir, yo encantadísimo, que esto no se convierta en algo así como que no se puede hablar. Sí, levantan la manito, yo les doy el micrófono y me comentan, ¿no? Pero, ¿cuánto creen ustedes de porcentaje? Ojo, no estoy hablando de un estudio científico, es una intuición nada más, ¿no? De la educación sexual se da entre el momento de la concepción, ¿okay? Imagina esta óvulo y espermatozoide, y los 5 años. ¿Cuánto creen? ¿De educación afectivo-sexual, educación sexual? Llámenlo como quieren. ¿Cuánto arriesgan? A ver, pueden levantar la mano o poner en el chat, si quieren, que lo abro acá el chat para verlo, y a ver si alguien... 20%, Armando dice 20%. A ver, alguien que diga... Diana, a ver, abre tu micrófono. Hola, Sí, ¿cuánto crees? A ver. yo creo que una gran mayoría, por lo menos Una un gran 70, mayoría. 80. Hombre, qué bien. Qué bien. ¿Alguien más quiere dar alguna? Gracias, Diana. ¿Alguien más quisiera dar alguna cifra? ¿Se animan? Pues Diana tiene, bueno, Greg también, 80%. César, 5%. Bueno, parece que las chicas están más acertadas que los chicos. Esto ya me parece paradigmático, me parece muy bien. Yo pienso, como las chicas en este caso, que entre el momento de la concepción y los 5 años más o menos, se da el 75% de la educación afectivo-sexual, ¿ok? Esto es muy, muy importante. O sea, repito, esto no es un estudio científico, esto es una intuición, así como dijo Diana, la gran mayoría, o sea, como una forma de decir la gran mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque tenemos que entender qué es la educación afectivo-sexual. ¿Okay? Yo creo que ahí va parte del asunto donde los chicos pueden estar pensando en otra cosa, digamos, ¿no? Evidentemente, hasta los 5 años, la comprensión sobre el uso de los genitales propiamente, el coito, la relación sexual, la anticoncepción o no anticoncepción, el aborto, los niños no lo van a entender, vale. Pero si creemos que eso es la educación afectivo-sexual, qué bien que dije esto y qué bien que pusimos 5% para que nos demos cuenta hasta qué punto eso es una parte tan pequeña, que realmente no da la connotación más fuerte que está de fondo en todo el tema de la educación sexual. Por eso decimos que por los 75% se da en ese momento, luego un 22%, 20%, en fin, es decir, un tercio menos, ¿no? Hasta los 12 años, y de ahí en adelante el 3%, ¿ok? Entonces, a mí me apetece contarles una anécdota que suena chiste, pero es una anécdota totalmente real. Resulta que, bueno, antes de decirlo voy a decir por qué. Porque hasta los 5 años, y es lo que está de fondo en la educación sexual, lo que más se da es la formación de la conciencia. Entonces, la primera parte de la educación sexual es formación de la conciencia. Por eso los papás tienen que estar preocupados de que a un niño pequeño le hablen cosas que no corresponden. Porque está en juego no solamente el conocimiento, no es como que aprendí mal matemáticas o aprendí mal historia, no sé, o finanzas o geografía. No. Está en juego la formación de la conciencia. Por eso nosotros, en mi trabajo, digamos, durante mi trabajo, apoyamos mucho a los papás que
no pudiendo cambiar el contenido de lo que se le va a dar, hacen una pelea para sacar a los niños de eso. ¿Por qué? Porque están pensando en su conciencia. Porque en esa época, lo que se da es la introducción de los niños en el mundo de los valores, con las virtudes, por ejemplo, del deporte, con las virtudes de la amistad y con virtudes naturales y sobrenaturales. Algo que no puse aquí, pero que, digamos, se me acaba de ocurrir traerlo a colación y lo voy a traer, pero ustedes pueden ir anotando. Si me preguntan, un niño pequeño, ¿qué es lo que debe saber sobre la sexualidad, la relación sexual y demás? Y voy a romper muchos paradigmas con lo que voy a decir. Son 5 puntos, ¿ok? Primer punto, tienen anotando, y si no, después se lo paso a Carolina para que se los pase. Primer punto, que lo sexual, la relación sexual, tiene que ver con algo importante. Primera cosa, importante. Por eso no se trata de cualquier manera, no se juega con eso, no se habla mal de eso, ¿ok? Es algo importante. Primera cosa que tenemos que poner nosotros en la cabeza, porque es posible que comentarios de doble sentido, medios chabacanos o lo que sea, puedan pasársenos y que nos parezca que es inmune. No, no, no. No digo ponernos a esto en un plan muy severo, pero tener cuidado que los niños no interpreten que esto es algo que da lo mismo. No, no, no da lo mismo. Segundo elemento, que tiene que ver con su nacimiento. ¿Ah? O sea, claro, como ellos son importantes, tiene que ver con su nacimiento. Todo lo que tiene que ver con lo sexual, lo genital, la identidad, todo tiene que ver con su nacimiento y que retroalimenta que yo soy importante. Tercer elemento, que es en el amor, para el amor y por amor. Esto es fundamental. El amor no es un agregado al discurso de la sexualidad. Es la médula, es el núcleo central. A nosotros no nos diferencia de los animales el que podemos pensar o la mano, el dedo puestos, tenemos cultura. Con respecto a la sexualidad, mientras el ser humano tiene sexualidad, y por eso decimos humana, los animales copulan para reproducirse. Y si bien nosotros ejercemos eso físicamente, decimos, por ejemplo, coloquialmente, hacer el amor. Aunque se ha tocado mucho esta palabra, dense cuenta, somos los únicos que podemos hacerlo. No porque seamos animales superiores, sino básicamente porque no somos animales, somos personas humanas. Y el valor de lo sexual tiene al amor como la nota más importante. No los genitales, no la identidad, el amor. Y ya luego todo lo demás que tiene que ver con los genitales. Cuarto elemento, es una cosa de adultos. O sea, con esto los chicos no juegan. Así como conducir, firmar un contrato, ir a votar, ¿no? O sea, tener responsabilidades, ir a una carrera y tener una profesión. Cosas de adultos. Pero fíjense cómo hemos tergiversado y cómo los medios han tergiversado tanto como que no es importante como que no es cosa de adultos. ¿Cómo lo hacen y tal? No, 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 no. No es así. Y quinto, es para el matrimonio. ¿Ok? Hay personas que no se han casado, lo que sea, y tienen relaciones, bueno, pero esto es para el matrimonio. Tengo una amiga muy querida que tuvo su hijo siendo madre soltera, y cuando su hijo a los 6, 7 años ella le explicaba, ellos se tienen que casar para tener hijos, y él le decía, te pillé. Tú no estás casada y me tienes. Y ella le decía, es que yo, lamentablemente, hice las cosas al revés. Fíjense qué interesante, qué importante el mensaje. O sea, te quiero un montón, no eres un accidente en mi vida, pero llegado a este punto, hice las cosas al revés. Este chico ha crecido con una muy buena visión de lo que es el matrimonio. Entonces, esto lo cuento así como se los conté a ustedes en una conferencia en Perú, 3.000 personas y qué sé yo, y al final se acerca un papá muerto de risa, y me dice, oye, yo no te había escuchado, y yo hacía lo que tú dices. Con mi hijito de 5 años, y acá voy empezando a aprender, o 6, no tenía más, ¿eh? Un día me preguntó, ¿cómo vine al mundo, papá? ¿Cómo vine a este mundo? La típica pregunta, digamos, ¿no? Y entonces dije, bueno, viendo la madurez de él, viendo todo, porque soy el papá, otro elemento que esto lo hablaremos en un momento, empecé a explicar y le dije, mira, papá, que es un adulto,
Lo primero, me puse serio. O sea, no lo tomé a broma, no lo tomé a juego, no lo tiré al córner. Papá, que es una persona adulta cuando era grande, conoció a mamá, la quiso tanto que se casó con ella, ¿ok? Y entonces, del amor que le tenía, papá, con su pene, le puso en su vagina a mamá unas semillitas, que se juntaron con las semillitas que mamá tenía dentro. Al juntarse, surgiste tú y los 9 meses estuviste en la barriga de mamá y después naciste. Entonces, claro, el chico, así como asombrado, tal, a los pocos días viene el abuelo del niño, o sea, el papá del muchacho este, diciéndole, mira lo que me ha contado tu hijo. Dijo, abuelito, yo sé cómo voy a tener hijos. Entonces, el abuelo se puso a temblar, claramente, ¿no? Y dice, ¿qué le irá a decir este, no? Cuando yo sea mayor, voy a querer mucho a una mujer, me voy a casar con ella, y de tanto cariño que le tengo, con mi pene pondré en su vagina mis semillitas. Pero ¿sabes qué, abuelo? Solo podré tener 2 hijos. Y entonces el abuelo dice, ¿y por qué solo 2 hijos? Ay, abuelo, es que allá abajo tengo solo 2 semillitas, las usaré y entonces ya no tendré más hijos. Entonces, claro, a ver, no importa si la información la termina de entender completa. Yo no sé ustedes lo que piensen, pero no imagino a este muchacho, este niño de 5 años, siendo adolescente, no respetando totalmente a su novio. No sé si me explico, o sea, cuando uno habla de la castidad, la abstinencia, el esperar el matrimonio, ese niño lo ha mamado desde pequeñito, porque su padre, y ahí va el punto central, no el profesor, este no es un discurso para profesores, es un discurso para padres, pero ese padre tuvo la audacia, valentía, inteligencia de no dejarse llevar por sus prejuicios de adulto. ¿De acuerdo? O sea, cuando las preguntas de los niños de sexualidad te las hacen, ellos sintonizan AM y tú las escuchas en FM. Es como decirlo, o sea, ellos te mandan el mensaje no sé, en Instagram y tú estás en YouTube, no sé, es otro canal. Y entonces en tu cabeza empiezan a ver un montón de cosas imaginarias y tal, y su pregunta es muy simple. Y hay que respondérsela así, poniendo lo central en lo central y lo secundario que ayude a lo central. Por eso se dice que en sexualidad es preferible llegar 1 año antes que 1 minuto después. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay otro elemento que es fundamental. Y otra vez, esto se toca a los papás. No hay que confundir inocencia con ingenuidad. Un niño o una niña que ignora, no sé, para tener relación sexual, la erección es una cosa fundamental que sucede cuando hay una estimulación, que lo ignora completamente. ¿Qué va a pasar cuando a los 12 años le dé un beso a su noviecito y se dé cuenta que en el cuerpo de su noviecito pasa algo? Porque va a suceder. O sea, uno le puede hacer chocar, decir, ¿cómo voy a hablarle de esto a mi hija? Claro, tú no le hablas, pero cuando tenga ese besito, ella va a notar algo, ¿y qué va a pasar en ese momento? No va a saber qué está pasando. Su ingenuidad se convirtió en una trampa mortal. ¿Por qué? Porque el varoncito le puede decir cualquier cosa. Ella no sabe cómo interpretarlo. En cambio, ¿qué es la inocencia? La inocencia es saber lo que uno debe saber en el momento para ser inocente. Entonces esa niña que está pensando en el amor, pensando en me tienen que respetar, cuando le dé el beso, o incluso le puede decir, mira, yo no te voy a dar un beso todavía porque sé que esto en ti dispara ciertos procesos que te van a hacer daño a ti y me van a hacer daño a mí. ¿Se dan cuenta la diferencia de estoy en control de la sexualidad a me dejo llevar porque no sé lo que sucede? Esa es la diferencia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer no es hacerlos permanecer en la ingenuidad, sino reclutarlos en el club de la inocencia responsable, que combina virtudes con información adecuada en el momento adecuado. Todo en el marco del amor, formación de la conciencia. Entonces, volviendo a este 75%, 22%, lo que sea.
Y volviendo a esto, evidentemente, esto que dije, la explicación que me dio este papá que le habló a su hijo, es adecuada para el papá, porque lo conoce al hijo, ¿de acuerdo? Pero en marco general, la escuela, ¿qué obligación tiene? De fortalecer no la explicación sobre el coito propiamente dicha, pero sí la explicación sobre el valor del amor, el valor de las virtudes, el valor de saber esperar, el valor de la amistad, el valor del respeto. ¿Se dan cuenta? Para que entonces ese discurso del padre, que sí toca intimidades, esté en el mismo contexto del colegio que toca menos intimidades. Y entonces la complementación escuela-padres es perfecta. Y ese chico va fortaleciendo que algo que está en contra de la onda tan fuerte cultural que estamos viviendo. El otro día me decía un profesor de un colegio muy parecido al de ustedes en Hispanoamérica, dice, tengo un gran problema con los padres, porque ellos no quieren que toquemos de ninguna manera estos temas, y hacen así respecto a sus niñas que están viendo pornografía con 9 años. Pues las brujas no existen, pero a verlas haylas. Y yo prefiero que se escandalice todo el personal presente, pero decirles que eso está pasando y arrancarles dolorosa, si quieren, o no dolorosamente, la venda de los ojos, a que mañana, en la adolescencia, tengan que ir a un centro de desintoxicación de consumo, porque a lo mejor uno de los 100 presentes le pasa, pero por ese uno yo tengo que hablar. A lo mejor 99 no le pasa, porque no es lo común, ¿de acuerdo? A lo mejor no es un centro de desintoxicación, pero sí es una formación inadecuada de la idea sobre la sexualidad que van poco a poco generando esos niños. Porque como decía una Michelle Borba, que es una experta en educación de carácter allá en los Estados, decía, cuando los padres no ocupan el lugar de relatores de la realidad para sus hijos, lo ocupan otros, pero los niños necesitan un relato. Necesitan de todas maneras un relato. Y entonces lo que estamos diciendo es, vamos a ponernos las pilas para ser nosotros los relatores. Ustedes como padres en primera instancia, y muy cerquita de ustedes el colegio, que fortalece esto, en el caso de que ustedes empiecen a hablarlo, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice que los filtros antipornografía, el 48% de los jóvenes españoles saben cómo hackear a los 14 años los filtros de pornografía más sofisticados. Yo he tenido temas con algunos de mis hijos y ellos me explicaban cómo se hackeaban a ellos mismos para consumir. ¿Se dan cuenta? Entonces me decía un amigo que es experto en esto, es que no es un fracaso. Si tú tienes un hijo que te explica cómo se hackea tu filtro, es que tienes un buen diálogo con ellos. ¿Por qué? Porque la ola está ahí. Y además para decirle que no es un problema de ustedes, es un problema de nosotros. Me pongo en primera persona diciendo, no, acá no hay nadie inmune. La ola es bien grande. ¿Okay? Porque una vez que tú tienes bien formado ese mundo de los valores, o sea, imagínate que el niño o la niña tiene un chocolate. ¿Okay? Le hace un chocolate para que coma en el recreo, le regalan un chocolate, se lo compra con su esfuerzo, lo que usted quiera. Comer chocolate es algo bueno, ¿sí o no? Es placentero y bueno, ¿sí o no? Al que no le guste el chocolate, tenga alergia, estaría malo, pero para el resto de nosotros es algo bueno, digamos, ¿no? Por algo Nestlé es una empresa multinacional gigantesca, digamos, ¿no? Pero si esto que es bueno y placentero, él dice, no, me lo voy a guardar para regalárselo a mi mamá. Imagínense el niño, varón, que lo guarda en el bolsillo todo el recreo, aunque se le aplaste, aunque llegue todo, ¿no? Una masacota a casa. Se lo voy a guardar a mi mamá. Cuando tiene, no sé, 5 o 6 años. Pues ha practicado una lección de educación sexual de primer nivel. ¿Por qué? Porque es guardar algo que me gusta, que creo que puedo usar yo, comerlo, por alguien que amo, mi madre. ¿Se dan cuenta? La lógica. Y entonces cuando yo en la adolescencia les hable de guardarse para el matrimonio, respetar los límites, amar con cuidado, etcétera, etcétera,
él lo va a entender. Ah, como mi chocolate. ¿De acuerdo? En cambio, si nunca lo ha hecho, y si siempre, cada vez que yo necesitaba o quería algo, ¡plin!, salía todo así, entonces cuando me lo comenten en la adolescencia, no sabré de qué me están hablando. ¿Qué me estás hablando? ¿Esperar? ¿Por qué? Si todos dicen que es bueno. Si todos dicen que da lo mismo, que hay que aprender, que no sé qué, ta. Entonces, evidentemente, todo lo que querramos cosechar en la adolescencia, lo tenemos que cultivar en la niñez. ¿A través de qué? De esto. Y entonces ahí viene la siguiente parte de este cuadro, que es, ya en la adolescencia yo consolido el desarrollo de la personalidad, no es que antes no estuviera, pero que acá se consolida más. Y fíjense qué interesante, le damos a esos adolescentes la capacidad de comprender el propio cuerpo, que es fundamental. Recién hablábamos de la niña y de los niños con respecto al tema de ¿no?, de la respuesta sexual masculina frente a la excitación, aunque sea muy leve, pero podremos hablar de todo, de todos los aspectos, de comprender su propio cuerpo. Además, hoy en día, querer su propio cuerpo. Ya no estamos hablando solo de las relaciones sexuales, ahora también estamos hablando del tema de la identidad. Y los problemas de dudas sobre la identidad, además de que hay un cargamontón mediático terrible con respecto a esto, empiezan por no haber desarrollado en la niñez un afecto, un cariño por mi propio cuerpo. Sea cual sea, ¿verdad? Yo soy calvo, bajito, no tengo mi cuerpo, ya tengo que quererlo. Y este cuerpo me posibilitó casarme con mi esposa, que yo la adoro. Ya está, o sea, ¿qué decir, no? Y entonces, evidentemente, eso también hay que desarrollar. Segundo, asimilar la afectividad. Y habrá algunos de nosotros que somos más afectuosos, otros que son menos. Probablemente las mujeres son más afectuosas, los varones somos más retraídos, pero podría ser a la inversa, sin problema alguno. ¿Ok? Pero si yo estoy con salud ya educativa, salud mental, salud sexual, vamos a llamarlo así, de niño, en la adolescencia esto ya se me hace algo que yo puedo comprender, digamos, ¿no? Luego, tomar decisiones adecuadas, sobre todo en el campo íntimo, y sobre todo, que es lo que todos queremos, amar. El amor se nos va metiendo por todos lados, ¿no? Al final, esto es fundamental. Ahora, no podemos llegar a amar en plenitud, con totalidad, si no nos ayudan cuando somos niñitos a poner los cimientos que provienen de que nos traten con amor, pero también que nos pongan límites y, en fin, que nos hagan vivir estas virtudes. Por eso es importante hablar de educación afectivo-sexual. Alguno me podría decir, es que yo no entendía que eso fuera educación afectivo-sexual. Bueno, listo, perfecto, lo entiendo, y entonces lo que tú creías, está bien, entiendo que no hay que hacerlo. Pero esto es lo que está proponiendo el colegio. En esta dimensión, por eso no te escandalices si ellos hablan de educación afectivo-sexual, si no lo dicen no importa porque no hace falta decirlo. Esto es para que tú lo sepas, porque aunque no lo digan, lo están haciendo. ¿Okay? Educándolos en todos estos niveles, porque lo importante es lo que los niños van desarrollando como virtudes de base con respecto a esto. ¿Okay? Ahora, todo esto, de alguna manera, ¿de dónde proviene? ¿Qué es lo que nos anima, tanto el colegio como nosotros acá en la Universidad de Navarra y los profesionales de mi investigación, en que la persona humana es mucho más complejo, pero lo he resumido, lo he sintetizado en esto, es una unidad bio, psico, espiritual y social. ¿Ok? Casi seguro que ustedes en la secundaria o en la universidad han estudiado que el ser humano es bio, psico, social. Pues lamento decirles que les han quitado un cacho del discurso. Porque el ser humano, le guste o no le guste a la academia mainstream hoy en día, tiene un nivel espiritual. Y el eliminar del discurso el nivel espiritual está trayendo severos problemas. ¿Okay? Severos problemas. El tema ético, el tema moral, el tema de relación, está en parte condicionado por una antropología que no ve lo espiritual como algo necesario. Por lo tanto, sería como para más largo, pero que sepan que dentro de la estructura de los libros que ustedes, bueno, los van a llevar como padres y que sus niños están aprendiendo, ellos están mamando esto de fondo. Y ahora verán hasta qué punto lo están haciendo y verán lo importante de no sacar de lado lo espiritual. ¿Okay? Ahora, esta pirámide, me quedo con la pirámide que veíamos hace un momento, a veces me gusta decir que es como una torre de petróleo. ¿Okay?
Y entonces esta torre de petróleo, yo sé que dentro de un tiempo va a tener que cambiar este ejemplo porque con todo el tema eco, verde y tal, ya la torre de petróleo será algo que nadie estudiará. Pero bueno, por ahora sigue siendo algo que la gente entiende. Para que se entienda el ejemplo, la mancha que ven abajo es como la napa de petróleo. O sea, está ahí metido, ¿no? Sí. 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, ahí está metida la napa. Entonces, lo que hace el explotador del petróleo, la empresa que explota, es con la torre, mete un taladro para llegar a la napa. ¿Ok? Esta napa es como nuestra identidad más profunda. O sea, te voy a dar el ejemplo a la persona humana, ese yo más íntimo, ese yo que a veces decimos, es que nadie me conoce. Claro, porque es riqueza que está ahí sumergida, metida bajo tierra. ¿Ok? Entonces, cuando la pirámide está ordenada, yo puedo meter el taladro hasta el fondo de mí mismo y ¿qué pasa? Sale el petróleo, sale mi riqueza, sale mi comunicación, me expreso a los demás, entiendo a los demás, estoy abierto. ¿Ok? Este crecimiento de salir hacia afuera es esto viene de Freud. Mire, yo no soy freudiano, tengo muchas críticas a los freudianos, pero él decía una cosa que era recontra interesante. Dice, ¿qué es educar? Educar es hacer pasar a los niños del mundo del deseo, que es el mundo de la inmadurez, al mundo de la realidad, que es la madurez. Yo a veces digo en estas charlas, si Freud reviviera hoy, se pegaría un tiro. O sea, vería gente inmadura con Ferraris, gobernando países, empezando guerras, porque vivimos totalmente instalados en el mundo del deseo. O sea, realmente, por eso lo pongo, aunque lo dijo Freud, pero creo que esto es así. Y yo cuando digo el mundo de la madurez, sin perder la ilusión, que tal vez a Freud le faltó un poquito de eso, o sea, porque algo de candidez tenemos que tener, algo de imaginación tenemos que tener, pero digamos, conectados con la realidad. ¿Qué sucede? El tema es que nosotros no vivimos esto. ¿Qué vivimos? Vivimos un estado que yo llamo de no integración. Algunos llaman a esto desintegración. Yo prefiero decir no integración, porque desintegración me suena a, no sé, la estrella de la muerte, digamos, ¿no? Tiene un láser, se destruye todo, nada es recuperable. Y este no es nuestro estado. Nuestro estado no es irreversible. Siempre se puede volver a integrar nuestra pirámide. Pero la sensación que tenemos es que en la experiencia cotidiana, la torre está como rota, está como desfasada, como desacompasada, ¿ok? Y por eso no podemos expresar quiénes somos. Por eso nos cuesta tanto comunicarnos con los demás, entender a los demás. O sea, nos faltan virtudes. O incluso nos plantean que la torre se construye así, al revés. ¿Okay? Como si lo biológico fuera lo más importante, lo único rescatable, lo que manda. Y sabemos claramente que una pirámide construida así se cae. Digamos, ¿no? Y entonces viene nuestra propuesta sobre las virtudes. Bueno, ¿qué son las virtudes y por qué tienen que ver con la sexualidad? Tiene todo que ver. Y todo que ver. Si partimos de la base, esta es nuestra experiencia, cuando yo educo poniendo a los valores como referencia, fíjense, yo no educo en valores, uso a los valores en la educación. Cada vez que yo le digo a un niño, tú le dices a tu hijo, por ejemplo, haz la cama, ¿ok? Y tratas de inculcarle el valor del orden, ¿de acuerdo? Es un valor. De hecho, hablaremos un montón dentro de los libros de este tipo de valores, todo el tiempo, ¿ok? Él, ¿qué va a hacer? ¿Va a transformar su vida? No. Va a ser una acción concreta. Va a hacer la cama una vez, la primera. Olvídense del resto del año. Ese día tiene que hacer la cama. ¿Ok? Y si él hace la cama, quien dijo hacer la cama, dijo no mentir en un examen, dijo no robar, dijo terminar bien un trabajo, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Una acción concreta. La pirámide va a estar más desordenada o más ordenada. ¿Ustedes qué creen? ¿Más desordenada o más ordenada? Más ordenada, ¿no es cierto?
Aunque sea un poquito, alguien me dijo en una charla, pero es demasiado poco. Es que así se empieza. ¿Ok? Aunque sea un pasito, ya tu pirámide va a estar un poquito más ordenada. Y si la pirámide está un poquito más ordenada, el siguiente... Te perdimos. Alguien me muteó. Creo que está en mute. Sí. Ahora sí, es que me habían muteado desde ahí, no podía darme sonido. Discúlpame, Carlos, fue mi culpa por mutear a otra Ya. persona, muteé a todos. Adelante, disculpa. Vale. Entonces, no sé dónde me quedé. Kerry, ¿dices algo? En que con un poquito ya se comienza a ordenar la pirámide. Muy bien, exactamente. Y entonces, la siguiente vez que yo quiera hacer algo bueno, va a ser más fácil hacerlo. Pero no significa que la cosa se simplificó. Yo tengo más energía interna. A mí mis hijos me dicen, fui a un examen y estaba chupado, dicen en España, ¿no? O sea, estaba fácil. Y si no, y cuando en la semana pasada el examen era imposible, el profesor me tiene manía, esto no entiende nadie. Yo digo, a ver, escuchame una cosita. El profesor es el mismo. El profesor es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un examen fácil y difícil? En el difícil no estudiaste y por eso es difícil. Y cuando estudiaste, todo te parece fácil. No porque te lo hayan puesto más fácil, sino porque hay algo en ti, que es el principio de la virtud, que hace que tú seas más fuerte. Que es entonces este principio de que los alcohólicos anónimos lo saben muy bien, solo por hoy no tomaré, o sea, y se va acumulando, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en los libros a esto, ¿cómo se los ejemplificamos? Para ponernos en sintonía con ellos. Cada vez que haces un acto bueno, es como un robot que tiene sus baterías, como poner el móvil, el celular a cargar. Si tú lo cargas, se pone todo verde y te dura más la energía. Pero cuando dejas pasar la oportunidad, fíjense, no hablamos de hacer mal las cosas, ya dejar de pasar la oportunidad para hacer una cosa buena, no hacer la cama ese día, no ordenar las bancas, no hacer la tarea, no sé, no evitar decirle algo al hermano o a la hermana, típica, que se pelean en lo que sea, mi batería se va descargando. Por eso la siguiente vez que me toca hacer eso va a ser más difícil. Porque no tendré la virtud que me corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que se hacen actos buenos, no es solamente lo exterior, o sea, la virtud no es como aprender a conducir, ¿ok? No es ese tipo de hábitos, es algo interior, ¿ok? Eso es lo importante, por eso es combinación entre lo físico, lo psicológico, lo espiritual. Hago las cosas porque me gusta hacerlas, porque en el fondo sé que es bueno hacerlas. A veces tengo que empezar por la parte que sé que es bueno, a veces me motivan, y entonces la profesora de kinder dice una cancioncita para guardar los útiles, y los niños con la cancioncita les gusta, entonces la parte psicológica, más emocional, y empieza a guardar. Pero fíjense, y con esto ya paso al otro, esa cancioncita crea un placer. Ese niño tiene un placer por guardar las cosas en su sitio. Porque el problema cuando le damos cabida a muchas cosas del mundo moderno es como que todo lo placentero es malo. Las virtudes son placenteras, no igual que comerte un chocolate o el placer sexual, pero incluso en un alma fina, en un espíritu bien desarrollado, es más intenso. Acá tenemos alumnos que se van a Centroamérica en el verano pagándose su pasaje. Cuando vuelven, les pregunta, ¿cómo te fue? Fatal. Me comieron los mosquitos, me dio disentería, bajé 10 kilos, todos los niños me tenían hasta acá, aparte volví, se quedaron tan pobres como cuando fui. Entonces la siguiente pregunta que le haces es, ¿entonces no vas a volver? ¿Qué? ¿Estás loco? Ya me compré el pasaje para el año que viene.
Entonces, ese chico que ha encontrado un placer superior al placer sensitivo, muy superior. Y entonces se empieza a construir, digamos, la bondad del planteamiento que le estamos dando. Cuando un chico te dice eso en la Universidad de Navarra, sientes que estás haciendo las cosas bien. ¿Okay? Entonces, en función de eso, los libros tienen como 4 series de capítulos o 4 grupos de capítulos, ¿no? Primero, los que tienen que ver con la dimensión biológica. Entonces hablamos del crecimiento, hay que hablarles del crecimiento de los niños. Hay que decirle, yo era pequeño, ahora soy mediano y pronto seré grande, ¿no? Esta progresión para muchas cosas, digamos, ¿no? Tiene elementos de conocimiento del cuerpo, el tema genital se aborda en el libro 5, lo hemos estudiado bastante, y es importante que ya no más allá de esa edad, ellos ya tengan el conocimiento sobre los nombres, los genitales, etcétera, etcétera, de parte de los adultos. ¿Ok? Si el niño todavía no lo sabe, no es conveniente que siga ignorándolo, porque entra en zona de riesgo de ingenuidad. ¿Ok? Y si alguno piensa que esto es real, es totalmente ficticio. Los niños al quinto ya saben, por las buenas o por las malas, con un buen relator, nosotros, o con un mal relator, sus amigotes, la internet, las redes sociales, los nombres y la naturaleza de los genitales. Por eso es preferible que seamos nosotros y no los otros relatores, ¿ok? Luego también hablamos de higiene, que luego el tema de pandemia, esto lo hicimos antes de la pandemia, se puso también de moda, el tema de lavarse, el tema de ser una persona limpia, porque bueno, tiene mucho que ver en todo esto, y el tema de la identidad. Lo hacemos muy sutil, pero muy claro. Los varoncitos somos mujercitas, los genitales masculinos tienen una relevancia en la identidad, los genitales femeninos tienen una relevancia en la identidad, y esto se comparte con el psicológico, que de alguna manera es qué bonito ser varón, qué bonito ser mujer. No somos ni mejores ni peores, somos diferentes. No hay una sola manera de ser varón, una sola manera de ser mujer. Cada uno tiene su estilo. Pero qué bonito ser varón, qué bonito ser mujer. Donde el tema genital y por tanto paternidad, maternidad son centrales. En una época de What's a Woman es una pregunta casi cósmica, casi metafísica, que ni la NASA la sabe responder. Y hay senadores de la honorable Cámara de vuestro Congreso que se abstienen de responder una cosa tan obvia. No escuché la edad. No, es el libro 5, que nosotros más o menos lo ponemos como a los 9, 8, entre 8 y 10 años, dependiendo los sistemas educativos, digamos, ¿no? Pero 9 es la edad más o menos central, porque además coincide con los libros que nosotros usamos en inglés aquí en el colegio de mis hijos, que vienen de Gran Bretaña, que es la época donde hablan de reproductive system, no sé qué, tal, y hablan del tema. Con lo cual, hay una cierta, ¿cómo es unanimidad entre buenos y malos, si quieren llamarlo así, que esa es una edad adecuada, y que si a esa edad todavía no tienen esos conocimientos, vamos tarde, digamos, ¿no? Es bueno que ya de emergencia se sienten y hablen del asunto, ¿ok? Más que nada por eso, porque a esa edad ya eso es claramente ingenuo, ya no es inocencia. Que a los 5 el niño diga esto de tengo mis semillitas y no lo sabe, eso es inocencia y está bien. A los 9 o 10 eso ya es ingenuidad y no es conveniente, ¿ok? Luego tenemos, bueno, me equivoqué, váyanse a la derecha, por favor, psicológico o psicoafectivo, luego hablaremos de lo espiritual. Entonces tenemos alfabetización afectiva, que podríamos organizar toda una charla sobre esto en concreto, pero dicho telegráficamente, conectar con las propias emociones. Las emociones nos dan información, no hay que ir directo a gestionarlas. No significa que no hay que gestionarlas, sí hay que gestionarlas, pero antes de gestionarlas es recoger qué información me dan las emociones, hasta las más fuertes, hasta las más negativas, me dicen algo. Y si no sé leer mis emociones, y por lo tanto tampoco sé leer la del compañero, tengo un problema. Luego también gestionar, o sea, leer y gestionar las propias emociones y la de los demás, ¿no? Entonces, hay mucho en el libro de
¿Qué cara tiene él? ¿Qué cara tienes tú? ¿Qué pasa si expresas bien tu emoción? De hecho, hay por ejemplo, una historieta donde una niña que está súper contenta porque le han regalado una muñeca, va y habla todo el día en su aula. Tengo una muñeca, estoy muy contenta. Al principio todas las amigas la saludan, pero claro, a la quinta vez que dijo, tengo la muñeca, estoy muy contenta, te dijeron, a ver, ya, ¿no? O sea, y entonces la niña expresa sorpresa porque dice, es una emoción buena, estar contenta. Y entonces la maestra le explica, hasta las emociones buenas es bueno darle su cauce, porque aunque sea buena, podrías estar de alguna manera incomodando a los otros si no eres prudente a la hora de expresarlo y tal. Todo este manejo está metido ahí dentro como pequeñas historias que se les van poniendo a los muchachos, ¿no? Tema de identidad, otra vez lo mismo que dije del tema biológico, qué lindo ese varón, qué lindo esa mujer, básicamente te lo vamos a ir machacando y repitiendo de diferentes maneras, incluso en cuanto al desarrollo, no hay una edad fija para la primera menstruación, o para el crecimiento del vello púbico, para el engrosamiento de la voz, etcétera, etcétera. Cada uno tiene que tener paciencia, pero todo llega. Entonces, por ejemplo, eso también ayuda. No terminamos en la adolescencia, pero estamos en la preadolescencia y entonces algunos conceptos se los vamos anticipando, ¿ok? Y el desarrollo de la personalidad, desarrollo psicosexual, psicoafectivo, psicoemocional, de básicamente vengo de una etapa, estoy en una etapa, e iré a una etapa. Entonces, bastante importante, aunque, repito, estamos en la preadolescencia todavía, y nos estamos preparando, los adolescentes sienten que a nadie más les pasó lo que está pasando a ellos, se morirán siendo adolescentes y con líos mentales y con dudas y tal, y qué mala es la vida, ¿no? O sea, y entonces el ubicar su etapa adolescente en un marco más grande, incluyéndonos a nosotros, que fuimos adolescentes en el siglo pasado, pero lo fuimos, entonces que efectivamente hemos pasado mal que viene el asunto, etcétera, ayuda a ellos a que, bueno, no lo veo claro, pero me quedo un poco más tranquilo, ¿no? Luego, entendiendo lo psicológico, vamos a lo espiritual. Y ahí es donde hablamos de virtudes. Este ejemplito que les di del robot, que ya ustedes vieron, es uno de los muchos que hay. Toma de decisiones de asertividad, porque ahí hablamos del moral character y del performance character. ¿Ok? O sea, no solamente preparamos para distinguir entre el bien y el mal, sino tener herramientas prácticas para mantener nuestra decisión favorable al bien o nuestro rejected, o nuestra forma de decir que no al mal, ¿okay? Alejarnos. Esas son habilidades prácticas, digamos, ¿no? Saber negociar, usar bien el tiempo, saber decir que sí o que no, etcétera, etcétera. Son importantes, no son morales propiamente dichas, pero que son fundamentales para mantenerme yo en mis decisiones de tipo ético. Y finalmente, social. Y ahí somos círculos concéntricos. Empezamos por la familia, luego la escuela, su primer círculo más inmediato, y luego la sociedad en general, ¿no? El barrio, los vecinos, les tratamos de manejar todos elementos que tienen que ver con, ¿conoces el nombre de la persona que limpia en tu colegio? Que tiene una función tan importante como la directora o como tu maestra. Eso es como para no invisibilizar a la gente, por ejemplo, ¿no? O a veces en pandillas hacen cosas que son desagradables. Hablamos del bullying, y el bullying masculino y el femenino, o que es el viceversa. O sea, puede haber unos chicos haciendo bullying muy, muy femenino. ¿A lo que me refieres? El masculino es más físico, aunque lo haga una chica, vamos a llamarlo así, y el femenino es más como psicológico, como hacerte el vacío, que no sé qué. Y luego al final son tan pesados, o sea, yo tengo ahora un problema con uno de mis hijos, que está padeciendo de su ex mejor amigo una especie de bullying que llamaríamos femenino, bueno, emocional, si quiere llamarlo, vamos a sacarlo de femenino, porque ha dejado de hablarle. Y casi no me lo dijo, pero sentiría prefiero que me hubiera metido una trompada. porque esto de que me dejó de hablar me está doliendo más que 1000 golpes. ¿Ok? Entonces, bueno, en fin, los ponemos ahí como para hablar de estas cosas y qué sé yo, resolución de conflictos, asertividad, etcétera, etcétera, que tienen que ver con todo lo que es la relación social. ¿Ok? Entonces, pues también inclusión, hay unos cuentos súper bonitos sobre este tema de el
en el hormiguero ha venido la familia de las termitas a hacer un intercambio, ¿no? El papá termita trabaja con las hormigas en construir un puente, y entonces el hijo termita tiene que ir a clase con las hormigas, ¿no? Y entonces, claro, no se hallan. Entonces, ahí hay ese simple ejemplo. Nos evadimos de raza, nos evadimos de sexo, nos evadimos de todo, pero hablamos de cómo tratarse bien unos a los otros, cómo integrarse por parte de la termita. O sea, que al final, lo verán ustedes, el problema no era solo de las hormigas que la trataban mal a la termita, sino también la termita que no quería adaptarse al hormiguero. Y al final todos hicieron un esfuerzo y terminaron súper amigos. Cosas de ese tipo vamos incluyendo que van permitiendo tener un abordaje de las problemáticas más intensas, que incluso aunque un chico no están exentos de saberlo, y es bueno que lo sepan. Porque todo eso, al final del día, configura esto que nosotros hemos dicho particularmente educación sexual. Está un poco lenta mi máquina, pero ahí bien. Entonces, y que el colegio va a estar trabajando. Permítanme un segundo. Esta máquina no muy lenta. Ok, entonces ahora, si lo puedo pasar allí, sí, para verlas la cara de frente. Y que entonces, bueno, a partir de esto, el colegio tiene herramientas como para trabajar todos estos niveles y apoyarlos a ustedes. Evidentemente, no los van a reemplazar. Siempre la educación afectivo-sexual de un colegio va a ser deficitaria respecto de los padres. ¿A qué me refiero? Si los padres ya empezaron con la iniciativa, fenomenal. El colegio les va a hacer el upgrade excelente. Pero si los padres no lo hacen, el colegio no los va a poder reemplazar nunca. Por más bueno que sea el programa. ¿De acuerdo? Porque ese niño necesita recibir ciertas explicaciones, estos 5 puntos, de la voz de la persona que lo quiere. Sea papá, sea el tío querido, sea la abuela, el abuelo, o sea, la persona de confianza que hay, con el que se siente en esa confianza. Entonces, en ese sentido, el colegio lo que hace es tirarles una mano. Nosotros estamos junto con el colegio para esa mano. Les damos unos materiales para que ustedes puedan, por sí mismos, viendo, digamos, lo que hemos escrito en el libro de padres, tener ideas, sugerencias y demás. Pero vamos, no los vamos a poder reemplazar más. O sea, ahí son ustedes los que tienen ese trabajo principal, digamos, ¿no? Y que es muy hermoso, por otro lado, digamos. Así que bueno, nada, esto es lo que tenía yo para decirles. Entonces no sé si tengan preguntas, comentarios, lo que quieran, ¿eh? Sí, Carlos, muchísimas gracias por tu exposición.